El manual del macho paraguayo está causando revuelo en todos los ámbitos de la sociedad paraguaya y por eso vamos a salir a buscar a las calles más aportes para nuestro manual. ¿Estás listo para esto, Gabriel? Así mismo, Iván, incluso vengo preparado con bolígrafo y papel para poder anotar lo que la gente nos diga, para ver qué opina la gente acerca del manual del macho y qué tips nos pueden llegar a dar. Veamos entonces cuáles van a ser los nuevos aportes para nuestro manual del macho paraguayo. Y mayormente se acuesta, tiene la bombilla torcido, toma tereré por no levantarse, tiene la bombilla torcido. Alguno trabaja. ¿Qué hace un macho menos? Bueno, macho menos significa que es menos macho. Que levanta más pendeja y todo eso. ¿Y macho? Y el que se estira para el otro lado. ¿Qué cosas hace un macho paraguayo? Su idea psicológica no hay nada más. Pero por ejemplo, estábamos debatiendo, el macho paraguayo por ejemplo no lava los platos, ¿eso es cierto? Se bola. El que más macho se cree, el que más lava los platos y después lava la ropa. Y macho paraguayo, lo que dice se tiene que hacer para comenzar. Plata no le tiene que darle a tu pendejo, no tiene que saber tu sueldo. Trabajar mucho y tener muchas mujeres. Eso hace macho. ¿Y un macho menos qué hace? Y trabaja de noche. Yo no lavo los platos, no hago la cama, no hago mi pieza tampoco. Este es un macho, parece, un macho en serio. A ver, ¿y tus compañeros, vos? Ese lava la cama. ¿Vos qué opinás? Que el macho, ¿qué hace? ¿Qué hace y qué no hace? Tienen que poner respeto en la casa. Que le sirvan la comida, que le hagan sus cosas, que le laven la ropa. Este es el tipo de Alejo, Alejo es igualito. Terrible entonces. Y acá, las chicas, ¿qué opinan? ¿El macho lava los platos? No hace nada. ¿No hace nada? No, nada. Ahí está una mujer moderna, parece. Yo creo que el verdadero macho para mí es la persona, el hombre que trabaja. No la persona que se hace el fuerte ni nada por el estilo. El simple machista, el que se cree superior a todo, yo dudaría que ese verdaderamente es un macho. ¿El macho paraguayo lava los platos, sí o no? Sí, igual. ¿El macho paraguayo se depila las cejas? No creo. Tomar cerveza. ¿Y algo que te va a hacer dudar de que sea macho? Si te depilas, o sea, si sos jugador no te depilas, pero si no sos jugador vas a dudarlo. ¿No te depilas? Sí, sos jugador. Pero el justificativo es que sos jugador. Sí. Obligatorio pero depilarse para los jugadores. No, pero si querés nomás. Entonces... No. Hacerse respetar. Bailar en una comparsa. Si le dan mano ahí bailando, no, macho menos, ser chirolero. El macho paraguayo se delinea la ceja. No es macho.